alumnos, profesores, amigos y colaboradores del Studium Generale Beato Pío IX. En esta ocasión nos complace anunciar esta nueva serie de vídeos y de conferencias que hoy inauguramos y que versarán acerca de la vida de los santos, de los beatos, mártires y otras personas ejemplares de las cuales podemos aprender y que sean fuente de inspiración para nuestra vida aquí en la tierra. Hoy tenemos el honor de inaugurar esta serie con Rosa María Ver, que nos va a hablar del beato padre Francisco Palau, de Barcelona. Así que, bien, sin más, doy la palabra al reverendo padre doctor Augusto César Marín, vicerrector de Studium Generale, quien procederá a presentar a la ponente y a introducir la charla de hoy. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Rosa. Sean bienvenidos. Buenas tardes. Rosa María Ver es casada y madre de familia, natural del sur de Cataluña, Horta de San Juan. Actualmente vive muy cerca de Tarragona. Desde hace 7 años está dando a conocer al beato Francisco Palau, primero en Tarragona y desde hace casi un año en otros lugares. En Tarragona ha tenido la ilusión de volver a imitar la escuela de la virtud del padre Palau, aunque los tiempos lo ponen muy difícil, pero en esto es muy perseverante. También ha tenido la ayuda de Radio María, de la revista Ave María y de Info Católica. Así que es una gran alegría para toda la comunidad del Studium Generale tenerle con nosotros y compartir la vida de un gran hombre que ha dado testimonio de la fe. Muchas gracias, padre y Raúl, por esta oportunidad de seguir difundiendo al beato Francisco Palau. Esta es la primera vez que lo hago por este medio. Disculparán mis fallos. Mi encuentro con el padre Palau fue providencial, de no saber de su existencia, a encontrarme con su cuerpo cerca de mi casa, pasando inadvertido, para la gran mayoría. Cuando empecé a mirar qué había en esa vida, me quedé impresionada, cómo alguien así podía pasar tan desapercibido. Desde entonces, una mano providencial lo ha ido llevando todo adelante, mientras una servidora no ha dejado de leer y de estudiar, y lo que me falta. Sus escritos los pueden encontrar en las páginas de las Carmelitas Misioneras Teresianas y Carmelitas Misioneras, que son sus dos congregaciones. Están en PDF, se pueden descargar. Tengo conmigo una reliquia del beato de primer grado, es un fragmento de hueso, que me regaló una hermana que durante varios años fue la superiora general de las Carmelitas Misioneras Teresianas. Llevo esta reliquia a las parroquias o a los lugares que lo piden y que quieran ayudar a difundir a este gran místico de la Iglesia, a este carmelita, no inferior a la santidad de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, sus padres espirituales. Y bueno, la charla la voy a dividir en 2 partes. En la primera vamos a recorrer la historia del beato, lo más importante, y una segunda en donde ya entraremos en el resumen de su mensaje desde las Sagradas Escrituras. Va a ser a través de unas imágenes que iremos recorriendo toda su vida. Estupendo, Rosa. Pues nada, todo tuyo. Te dejamos aquí a los mandos y bueno, pues nosotros nos retiramos para disfrutar de esta excelente conferencia. Muchísimas gracias. A vosotros. Yo no veré en toda mi vida sino persecuciones, pues mi espíritu escupe al mundo, y para conservar mis comodidades yo no terceré nunca el camino. Esta fue la vida del padre Palau, un sinfín de persecuciones. Para entender qué es lo que ha sucedido, ¿no? Para que este beato no sea muy conocido, o solamente en parte. ¿Ves?, dijo Luzbel alarmado al emperador. ¿Ves aquella linterna? Su luz descubre nuestra obra y pone de manifiesto los planes que nos han regido hasta ahora y los que con tanto cuidado hemos escondido a la vista de nuestros enemigos. Yo veo una mano oculta que la mueve y dirige, añadió Satán. ¿Que acaso no ves un ermitaño tras la linterna?, replicó Luzbel, un fraile, un hombre vestido de sayal. ¿Esto os preocupa?, les contestó el príncipe anticristiano. Sí,
y de tal modo que a costa de cualquier sacrificio se ha de extinguir esa luz. Este escrito es del beato Francisco Palau, que publicó en su ermitaño el 22 de diciembre de 1870. La protagonista principal del apostolado del padre Palau fue Barcelona. En el centro de la imagen vemos la Sagrada Familia, consagrada por Benedicto XVI el 7 de noviembre del 2010. Era domingo, pero en el santoral era y es la fiesta del beato Francisco Palau. Y sin salir de Barcelona nos vamos a este barrio, Vallcarca y els Penitents. Els Penitents eran jóvenes españoles que se sintieron llamados a seguir la vida de oración y penitencia del padre Palau. Estos jóvenes se le unieron en Francia y más tarde los encontramos en la capilla de Vallcarca, capilla a la que se puso el nombre de Nuestra Señora de las Virtudes, pero que por la gente se le empezó a nombrar como els Penitents, de ahí hasta nuestros días. Luego hablaremos de esta capilla. De este barrio salía un carmelita exclaustrado, con su honor arrastrado por el suelo. Su fama perdida, destruida su obra y suspendidas todas sus licencias ministeriales. Pero después de la paciencia, en la prueba, viene el triunfo. El 24 de abril de 1988, Domingo del Buen Pastor, el padre Palau era beatificado. Sus escritos habían sido aprobados el 21 de diciembre de 1968 por Pablo VI, el mismo que afirmó un 29 de junio de 1972 que el humo de Satanás había entrado en el templo de Dios. El pequeño Francisco nacía un 29 de diciembre de 1811 en Aitona, Lérida. En plena guerra de la independencia, Aitona ha contado entre sus vecinos con Santa Teresa de Jesús Jornet, sobrina nieta del padre Palau, la que después de morir su tío, al que ayudó como maestra en sus escuelas, fue la fundadora de los ancianos desamparados, y el beato Josep Camí, mártir de la persecución del 36. Francisco era el séptimo de 9 hermanos, hijo de José Francisco Palau y María Antonia Quer. Entre sus hermanos destacan 2 que morirían en olor de santidad: Juan, fiel discípulo de su hermano, y Rosa, casada en Lérida con Ramón Benet, pero que en enviudar se consagró al Señor uniéndose a su hermano. Vemos a Carmen Benet en la imagen de la izquierda, una de las hijas de Rosa, quien también se consagró, y más tarde lo haría también una nieta de Rosa. La familia Palau y Quer era una familia recia. En 1828 ingresaba el joven Francisco en el seminario de Lérida, donde permanecería 4 años. En este tiempo empezó a sentirse llamado a la vida religiosa como carmelita descalzo. Sabemos que el Monte Carmelo es un lugar bíblico, especialmente vinculado al profeta Elías y a la Inmaculada. En Primero de Reyes leemos: Elías subía a la cima del Carmelo. Allí se encorvó hacia tierra, con el rostro entre las rodillas. Dijo a su criado: sube y otea al mar. Subió, miró y dijo: no hay nada. Él dijo: vuelve, y así hasta 7 veces. A la 7ª dijo: se ve una nubecilla como la palma de una mano que sube del mar. En esta nubecilla algunos padres de la Iglesia y los intérpretes de los libros sagrados ven a la Virgen Inmaculada derramando a manera de lluvia al justo sobre la tierra disecada por el mal. Fíjense en la firma del beato, lo que parece una nubecilla, ¿no?, con la inicial de María. Su amor a la Virgen, los deseos de entrega, soledad, sacrificio y penitencia hicieron que se decidiera empezar una novena al profeta del Carmelo, pidiendo luz al Señor, y el Señor de manera extraordinaria le mostró el camino. El profeta Elías extendió su capa y lo cobijó en ella. Sintió a la vez gran fuerza y espíritu, el espíritu de Elías. Luego ustedes van viendo. Vemos el antiguo convento de San José, el noviciado de los carmelitas descalzos en Cataluña, donde actualmente está la boquería. Esta era la antigua fundación promovida por el venerable Juan de Jesús Roca, joven catalán, nacido en 1543 en Sanaúja, Lérida. Juan entró en el Carmelo en 1572. Era amigo del padre Jerónimo Gracián,
director espiritual de Santa Teresa de Jesús. El 15 de noviembre de 1833, el Carmelo contaba con un nuevo profeso de la Reforma de Santa Teresa, Francisco de Jesús, María y José. La entrada del padre Palau fue una decisión que podríamos traducir en las palabras de la santa: determinada determinación, pese a los tiempos de persecución religiosa, que él conocía perfectamente y sabía lo que le podía costar. Entre el pueblo se respiraba un ambiente tenso debido a las nuevas corrientes liberales originadas por la Revolución Francesa. Este odio era dirigido contra los partidarios de don Carlos y la promesa de instaurar la monarquía católica tradicional. Ante esta turba enfurecida, gente engañada, los principales culpables eran los religiosos. La masonería era la mano que dirigía la revolución. Vemos al carmelita Juan de Jesús Roca y el documento masón, fichado en Madrid a 16 de julio de 1835. Tocante la extinción de los regulares, que alegrará a los nuestros y aterrará a los contrarios, debemos advertir que sea completa, y para ello se envíen a diferentes puntos las diferentes bandas de carbonarios, que son pagados con el dinero de nuestras sociedades, para que incendien los conventos y asesinen a los religiosos que se le designaren. Aquí podemos ver claramente las intenciones. ¿Qué pretendía la masonería? Absorber los poderes públicos en beneficio de los privilegios de la orden. Y en cuanto a la religión, en palabras de la misma masonería, guerra sin tregua y sin cuartel a la organización de la sociedad cristiana. ¿Y por qué este odio a la monarquía católica? Porque destruyendo las monarquías tradicionales, quitarían el obstáculo para poder propagar los derechos del hombre y de la civilización moderna. Y esto se traduce en derechos contra Dios y, por lo tanto, contra el hombre. ¿Qué pretende la revolución? Pretende regir los destinos del hombre, emancipado de Dios, pretendiendo resucitar un neopaganismo que sustituya al Evangelio como norma de vida humana. Para conseguir este fin se ha organizado secretamente la sinagoga de Satanás, que nos dirá San Juan en el Apocalipsis. Y este es el único verdadero nombre que explica la naturaleza, el fin que se propone y medios que emplea la masonería. Así llega el 25 de julio y entrada la noche estallan los motines y los asesinatos de frailes en Barcelona. Vemos los conventos incendiados. Las autoridades de la ciudad no actuaron hasta muy entrada la noche. ¿Saben cómo lo hicieron? En lugar de arrestar a los asesinos, dieron orden de arrestar a las víctimas. Unos 200 frailes consiguieron esconderse y otros pudieron escapar. Los presos cerrados en Montjuïc, Ciutadella y las Atarazanas se contaron en número de 700. Poco a poco fueron saliendo y se fueron a otros lugares. El padre Palau saltó por una ventana de su convento en llamas y fue escondido en un domicilio, salvando su vida milagrosamente porque lo descubrieron. 2 días permaneció escondido hasta que lo cogieron por orden del gobierno y fue llevado a Montjuïc. Para que se hagan una idea de lo que se vivió en esos días, el gobierno de Madrid, considerando inadmisible lo que estaba sucediendo, envió al general Bassa, y a las horas el general fue asesinado y arrastrado por las calles. Y aún esas gentes quisieron asaltar las prisiones para matar a todos los frailes, pero las autoridades lo impidieron. Después de unos días salía el padre Palau de prisión y junto a otro carmelita se dirigió a Vic, donde estuvo poco tiempo hasta volver a Aitona. En medio de todo esto, se abría paso la famosa desamortización de Mendizábal. Este suprimió las órdenes religiosas, dejando a miles de religiosos con lo opuesto y sus órdenes suprimidas, prohibidas. Una de ellas fue la de los carmelitas. Aún así, por recomendación de su superior, con el que siguió en contacto, fue ordenado sacerdote, a escondidas, en la capilla privada del señor obispo de Barbastro. Era un 2 de abril de 1836, sábado santo.
Celebró su primera misa solemne en la iglesia parroquial de Aitona, San Antolín. Su padre le cedió una finca situada a unos 2 kilómetros de la población y allí se hizo una cueva. Durante toda su vida, con su manera de vivir, recordaría a la del profeta Elías. El padre Palau permaneció 2 años en su pueblo. La cueva se convirtió en confesionario para hombres de Aitona y los alrededores, y a las mujeres las confesaba en la parroquia. Algunos de estos hombres dieron testimonio de que algunas veces habían escuchado acercándose a la cueva al padre Palau en graves apuros. El carmelita exclaustrado era atacado ferozmente por el demonio. Vemos algunas de las cuevas. Está la cueva de Aitona. Si vemos en la imagen de la derecha, hay una especie como de nicho. Ahí es donde dormía. Es una cueva que se puede ir a visitar. Verán que es piedra. En el Montsant, donde se retiró alguna vez, en una cueva de aquí también cercana, y algunas de Francia. Desde 1838 al 1840, el padre Palau había estado ayudando al ejército de Don Carlos con su predicación y auxilio. Derrotados los carlistas, el padre Palau se exilió en Francia hasta 1851. El beato no se exilió para salvar su vida, porque muchas veces se la ofreció al Señor por la Iglesia. Él dejó España para vivir su vocación carmelita, a solas con Dios, en oración y penitencia, y esta fue mucha. Él sabía que en España no se le dejaría en paz. En Francia, Dios iba descubriendo su santidad, y aunque él siempre instalaba sus cuevas en bosques y montañas, la gente empezaba a acudir en busca de consejo, ayuda, que terminó pues en eso, en muchos milagros. A veces al padre Palau lo veían arrastrando una cruz de noche por los bosques. Durante un tiempo su oración fue ininterrumpida, sobre todo por España. Cuando necesitaba descansar, llamaba a su hermano Juan para que le sustituyera. Y es aquí, en Francia, cuando aparecen esos jóvenes, que en Barcelona empezarán a ser conocidos como els penitents. El padre Palau los preparaba para recibir el doble espíritu de Elías. Viendo la vida del padre Palau, esto se traduce en el espíritu de penitencia, de restitución y profecía. Y pronto, con su manera de vivir, empezaron las persecuciones, por los celos de algunos, calumnias de otros. Le persiguieron a él y a todos los que le seguían. Y eso hizo que fuera pasando de un lugar a otro. En Montauban ya la persecución se hizo muy, muy fuerte. Así llega 1851 y con el concordato entre España y la Santa Sede, el padre Palau se dirige de nuevo a Barcelona. El mismo padre Palau escribe el motivo por el que fue tan perseguido, y es que no soportaban su manera de vivir. Toda Cataluña, pero particularmente Barcelona, atravesaba por una situación socio-religiosa muy difícil, como hemos visto, campo abonado por ideas sembradas por la Revolución Francesa, pregonadas por periódicos más o menos clandestinos. A esto se añadía las continuas luchas entre liberales y carlistas. Entre la jerarquía eclesiástica destacaba como prelado digno y ejemplar José Domingo Costa y Borràs, obispo de Barcelona desde 1850. Y Dios le llevó a un excelente colaborador. El 13 de mayo de 1851 concedía las más amplias facultades ministeriales al padre carmelita. El cuerpo del obispo
está en Tarragona, en la catedral, porque él terminó sus días aquí en la ciudad como arzobispo. Vemos la iglesia de Nuestra Señora de Belén, donde se encontraba la antigua sede del seminario conciliar. Aquí predicaba los ejercicios espirituales a los seminaristas. El padre Palau observó a su prójimo y empezó a pensar en una catequesis para adultos. Se dio cuenta que era necesario una misión continua, con orden y método. Así, el 16 de noviembre de 1851 comenzaba la Escuela de la Virtud en la iglesia de San Agustín. ¿Cuál era su fin? Conocer la virtud y desenmascarar el vicio, porque nadie ama lo que no conoce. El vicio es un mal hábito adquirido, una costumbre de pecar que se convierte en manantial de pecados y que impide o hace muy difícil el crecimiento espiritual. El padre Palau llamaba a los católicos a volver a ser como los primeros cristianos, formar amigos fuertes de Dios. Además, como profeta, anunciaba tiempos futuros de un adormecimiento espiritual general que se iba a extender por las naciones católicas, lo que describiría como infestación colectiva. La escuela se dividía en dos partes. En la primera trataba del resumen de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, relativa a la moral y al tratado sobre virtudes y vicios, y una segunda parte sobre apologética, defensa de la divinidad de la religión católica y la pureza de la fe frente al ataque de doctrinas disolventes, filosofías modernas. El padre Palau tenía colaboradores, personas especialmente para la segunda parte, personas relevantes entre los católicos y el clero catalán de la época. Vemos la imagen de uno de ellos, venerable, don José Gras y Granollers. El padre Palau lo dirigía todo a María Santísima, pues ella posee todas las virtudes en grado excelso. Él enseñará que la devoción a la Virgen es auténtica, cuando ésta se traduce en obras de virtudes en imitación de la vida de María. Unos años antes había aparecido el libro perdido de San Luis María Griñón de Montfort, el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Esto mismo es lo que pondrá por obra en la Escuela de la Virtud, la verdadera devoción. La patrona y maestra de la escuela era Nuestra Señora del Carmen, bajo el título de Nuestra Señora de las Virtudes. Para dejarlo más claro, nos dice el Beato, el cristiano tiene o cree tener fe, pero todos hemos sido derrotados por muchos vicios. Y así nos encontramos en el mundo, mundanizados. De ahí se sigue la incredulidad. Y Satanás continúa su obra, contando entre sus aliados a los cristianos constituidos en mundo. La escuela en la iglesia de San Agustín se convirtió en lo más comentado de Barcelona. En febrero de 1852 eran cerca de 300 alumnos de todas clases, edades y condiciones. Al mes siguiente, más de 300 jóvenes y más de 500 sillas ocupadas. Y esto fue en aumento hasta llegar a concentrarse unas 2000 personas. Tuvieron que sacar el púlpito en el atrio de la iglesia para que las personas que quedaban fuera pudieran escuchar al padre Palau. La prensa católica registraba semanalmente los actos que celebraba, y con esto también la prensa enemiga. Presentaba a la escuela como una secta y alma de todo movimiento que preparaba nuevos levantamientos carlistas. La Escuela de la Virtud pasó a la historia del catolicismo barcelonés como una gran institución de la Iglesia. Hoy ha quedado en el olvido. En marzo de 1854 estalló en Barcelona la primera huelga general de su historia, acusando al padre Palau de provocarla. El padre y el señor obispo defendieron la escuela ante las acusaciones, pero de nada les sirvió. A principios de abril, el capitán general La Rocha comunicó al señor obispo el confinamiento por tiempo indefinido del padre Palau a Ibiza y monseñor Costa y Borràs a Cartagena.
El capitán general de Cataluña entiende que el verdadero objeto del motín no es cuestión fabril, sino un movimiento de carácter carlista, y como prueba alega que el Partido Liberal, hasta el más avanzado en ideas, no ha tomado parte alguna, además de que, según las noticias recibidas por dicha autoridad, una autoridad religiosa formada en la capital y aumentada con empeño y denominada Escuela de la Virtud, ha tenido gran parte en el motín referido, por lo que ha ordenado la disolución de dicha sociedad. Con el tiempo, una leyenda negra se extendió sobre la escuela. En junio de 1857, el padre Palau de Estiviza escribió una carta a la reina Isabel II, pidiendo que se levantara el destierro. Pasaron 6 meses sin respuesta. Creyendo el padre que podía volver, se presentó a la autoridad eclesiástica y civil de Barcelona. Allí supo que podía volver a la península, menos a Cataluña. Pero el padre Palau se puso enfermo y tuvo que estar casi 2 meses en cama. Cuando a primeros de marzo se disponía a abandonar Barcelona, fue detenido por orden del general Zapatero y devuelto a Ibiza, con destierro otra vez indefinido. Se había extendido el rumor que el padre Francisco estaba en Barcelona para volver a poner en marcha la Escuela de la Virtud. Y ahora volvemos al destierro, a Ibiza. El monte, en las Sagradas Escrituras, predomina como el lugar de la revelación y manifestación de Dios. El monte del padre Palau se llama Esvedra, lugar que para él sería el de la presencia de la gloria de Dios y la revelación y manifestación de la Iglesia. Allí el beato se retiraba durante días y también allí encontró una cueva, a unos 350 metros de altura. Arriba en la roca tenía clavada una cruz, en una de estas 2 rocas. El escenario recuerda al del vidente de Patmos, San Juan. Al poco de llegar a Esvedra, tuvo una visión de un ataque feroz contra la Iglesia. Seis años permaneció desterrado, con un intenso apostolado en la isla, esparciendo la devoción a María Santísima, como en todos los lugares por donde pasó, construyendo el primer santuario mariano en Escubells. Aquí fue llevada desde Barcelona la imagen de Nuestra Señora de las Virtudes. En 1860 terminó su destierro por intercesión de San Antonio María Claret ante la reina. El padre Palau escribió una carta al santo obispo, confesor de la reina, para que mediara. Terminado el destierro, el beato nunca dejó de retirarse a Esvedra. Además, anotaba los días que allí permanecía. Esvedra era su cielo en la tierra. Era en 1860, noviembre, y el beato se encontraba predicando una novena en la Catedral de Menorca, y allí la Iglesia Católica se le apareció tan bella como una divinidad, en la que él era padre de la Iglesia y en la Iglesia. Esta experiencia mística fue seguida por otras, y es en esta experiencia mística que Dios le da a conocer su misión, Dios y los prójimos. Es decir, Dios le confirmaba su misión como apóstol de la Iglesia. Y es a partir de entonces que comienza sus fundaciones y a predicar en varios lugares de España. Uno de los lugares donde también puso su ojo fue en Madrid. Una segunda experiencia mística le ocurriría en la Colegiata de San Isidro. Y volvemos a Valcarca y els Penitents. Vemos la capilla. Aquí vivían se pusieron a vivir aquí els Penitents. Y luego aquí se establecería un asilo donde atenderían a los posesos, enfermos y posesos. Es 1860 y empiezan a edificar el edificio. Y es en ese momento que aparece el protector de la Iglesia, el arcángel San Miguel. Aunque muchas veces, confiesa el beato, el santo arcángel había acudido en su ayuda cuando vivía en los desiertos. Él es el ángel que dirige su misión. Con el triunfo de Cristo no ha cesado la lucha contra el demonio. Habrá combate hasta la caída definitiva de Satanás. Y lo que es una sorpresa para muchos, esta es la cueva, ya muy abandonada. El padre Palau nunca vivió en edificio, siempre eran cuevas. Cuenta gente mayor dels Penitents
que cuando eran pequeños sus padres les decían que no fueran a jugar a esa cueva porque allí había estado un santo. Y la sorpresa que, para muchos, el padre Gabriel Amort, uno de los más conocidos devotos del Carmelita. En varios de sus libros podemos encontrar el nombre del beato. Bueno, y entramos, ¿qué fue el exorcistado del padre Palau? El arcángel San Miguel se le presenta desde el capítulo 20 del Apocalipsis. Él es el ángel que custodia en Roma el trono del sumo pontificado y los muros de la ciudad. Luego ve un ángel que bajaba del cielo, llevando en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y lo selló, y selló el lugar. Así no volverá a seducir a las naciones, hasta que se cumplan los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por un poco de tiempo. ¿Cómo se llega a esta situación? Estamos en 1864. Nos lo explica el padre Palau. Corriendo los siglos, la fe sobre la existencia de los demonios, sobre su poder, malicia e influencia en los destinos del mundo, fue disminuyendo, porque en estas batallas a la fe ha de acompañar el ayuno, penitencia y oración. Entibiándose el fervor de la caridad, también se oscureció aquella luz que descubre y manifiesta a los demonios y sus obras de maldad, y al paso que se oscureció la fe sobre todo lo que es materia y objeto del exorcistado, cesó el ejercicio de este ministerio, y a proporción que éste cesó, los demonios tomaron libertad y fuerza, poder y dominio sobre la tierra. El beato tiene gran conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es por eso, junto a la misión que le da Dios, que entiende perfectamente los signos de los tiempos y todo lo que se va a desencadenar si el hombre no se convierte. Podríamos decir que la misión del beato hubiera sido como un detente a la acción del demonio. Les leo en resumen la doctrina en la que se basa el exorcistado del padre Palau. Satanás, desencadenado y libre en estos últimos siglos, se irá apoderando de todos los poderes de la tierra y con ellos formará un imperio anticristiano que dominará todas las naciones del mundo. Y este proyecto se va a realizar. Satanás es el príncipe, el rey de todos los poderes que en la tierra se levantan contra Cristo y su Iglesia. Al imperio anticristiano ha de suceder el imperio universal de la Iglesia, porque el Padre dio en herencia a su Hijo todas las naciones del mundo. Jesús las adquirió con su sangre y las entregó a su esposa, la Iglesia, y por lo mismo ha de llegar la época en que ésta las ha de poseer y gobernar. Para sacarlas del poder anticristiano ha de preceder la batalla que nos anuncia las Sagradas Escrituras, y en esta batalla han de lidiar las fuerzas de Satanás y las de Jesucristo. Esta batalla tan encarnizada ha de hacerse visible entre los dos poderes, el del cielo y el del infierno, y al efecto conviene que se dé a los demonios previamente todo el poder posible en la tierra, que se dejen libres y desencadenados para que puedan preparar sus reyes para el día y la hora destinada. La victoria será la salvación del mundo, el reino y el imperio de Jesucristo y de su Iglesia en todas las naciones sobre la ruina del imperio infernal. La razón es porque si el demonio dirige la batalla, vencido y encerrado en el abismo por el poder espiritual de la Iglesia, ha de caer también todo el poder anticristiano. Los energúmenos, los posesos, son en el firmamento de la Iglesia lo que los cometas son en astrología. Significan o el imperio de Satanás o el de Cristo. Si se rinden al poder eclesiástico, significan el reino de Dios, y si obstinados se mantienen en sus puestos, el reino de Satanás y de la incredulidad. Los demonios
Son ángeles revolucionarios y forman en el mundo intelectual una potencia o reino independiente. Constituyen juntos un ejército, un solo cuerpo al que la escritura sagrada da el nombre de dragón. Estos se han aliado y asociado con los hombres malos para destruir, en el hombre y por el hombre, a Cristo y a su Iglesia. Y esto, aquí entraría el maleficio. En su contra, Dios se ha unido con el hombre para destruir por el hombre la obra del diablo, y esto es el exorcistado. Ante el éxito apostólico de sus discípulos, el Señor vio que el reino de Satanás tocaba su fin. Volvieron pues los 72 y con alegría decían: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os he dado el poder para andar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda potencia enemiga, y nada os hará daño. San Miguel Arcángel le decía al beato: quiero revelar y descubrir la incredulidad, quiero sepa el mundo hasta dónde llegan las tinieblas. Y el padre Palau anunciaba: el mal ha de avanzar, ha de progresar, se ha de engordar, y hará su curso sin que fuerza humana lo pueda contrarrestar, pero su marcha no nos exime del deber de atacarlo. La misión que se le encomendó ponía de manifiesto el campo de batalla, la incredulidad del mundo, el poder de Cristo y de su Iglesia sobre el poder de Satanás. San Miguel Arcángel le ordenaba una orden de exorcistas bajo la dirección del Santo Padre, en todas las capitales de todo el orbe cristiano, casas de asilo que acogieran a los energúmenos para que se prepararan a recibir la gracia de la curación. Estos asilos estarían preparados para dar ejercicios espirituales, porque sin conversión de poco sirven los exorcismos. Esta lucha tenía que ser pública y visible, monumentos públicos donde se predicaría estas grandes verdades. La existencia de los demonios, su influencia total sobre los destinos de la sociedad humana, el pecado que les da fuerza y el poder de la Iglesia sobre ellos. Estas casas tenían que ser en el firmamento de la Iglesia grandes cometas que mostraran a los creyentes la batalla que tenemos y la calidad de los enemigos con los que tenemos que luchar. Además, anunciarían el triunfo de la Iglesia. Y no solamente lanzar los demonios al infierno, sino también las enfermedades causadas por ellos, en los cuerpos y en la sociedad. Y termina profetizando el beato: el mundo, vencido el demonio, quedará convertido en un cadáver que resucitará a la voz de los grandes profetas, Elías y Enoc. Esto forma parte de la restauración prometida y de un misterio. Con el un permiso tímido del señor obispo, Pantaleón Montserrat, la capilla de Santa Cruz de Vallcarca se convirtió en el milagro de Barcelona. La intervención de Dios era clara. Los enfermos curaban. Los demonios salían de los cuerpos. Los síntomas desaparecían y aquellas personas volvían a sus tareas normales. Esas personas eran llevadas a Vallcarca por familias y párrocos. Hoy en día solamente se habla de que muchos eran locos y que incluso las enfermedades, que el padre Palau, delante de muchas enfermedades que aún por la ciencia no estaban descubiertas, por el desconocimiento del padre Palau, pues realmente era eso, enfermedades y locos. En 1865 los hechos eran clamorosos. Ante la magnitud de tal situación, tras quejas y denuncias, y de manera progresiva, el 13 de abril de 1866, el señor obispo prohibió los exorcismos y cerró la capilla dels penitents. Vallcarca se había convertido en el testimonio en este mundo de la existencia del infierno, tal y como el arcángel le había anunciado. El padre Palau no fue comprendido por muchos porque no podían conocer su misión. Uno de los que no comprendió al padre Palau fue San Antonio María Claret, que se querían mucho, pero San Antonio decía que él, entre 1000 casos, solamente uno había sido real. Pero si los casos
eran raros, como afirmaban algunos, porque Cristo dio a la Iglesia de una manera tan clara el poder de expulsarlos. Dirás al señor obispo de Barcelona y al pontífice Pío IX: la hora de la batalla ha sonado ya, esto manda Dios. Lanzad los demonios y curad los estragos y enfermedades causadas por ellos. Y si no te creen, te retirarás. Obedece sus mandatos. El ángel, al darme la misión de probar con los hechos, desencadenó contra mí todos los príncipes infernales, y me acometieron con tal furor y rabia que he vivido en medio del infierno noche y día, sin un momento de reposo. Recibido el oficio del obispo, han desaparecido todos, y he quedado solo con Dios. Lo de Valcarca era una misión especial. Al padre Palau casi nunca le permitieron el derecho a la defensa ante cada una de las acusaciones y persecuciones, pero él sí iba alzando su voz con caridad y siempre para defender la dignidad de su sacerdocio. Las últimas palabras antes de morir: no me he apartado nunca de la Iglesia lo más mínimo. En mis opiniones he sujetado siempre mi juicio, sin tener más interés que el de la gloria divina. Y llega el mes de junio de 1866, donde el padre Palau solicitó al señor obispo autorización para trasladarse a Roma y exponer sus puntos de vista al romano pontífice. Fue a comunicar todo lo que había observado los exorcismos, los signos de los tiempos. Llegó allí el 8 de diciembre del mismo año. En la misma basílica de San Pedro vio sentada sobre el trono del Santo Padre a la mujer del Cordero, la Iglesia militante, ordenándole contar todo lo que había visto y entendido al Santo Padre. Y vuélvete en paz a tu destino, le dijo la Virgen. Alguna respuesta se dio por parte de Pío IX, pero no la anhelada solicitud del padre Palau sobre la práctica de los exorcismos. Él había pedido informes al obispo de Barcelona. En los archivos del Vaticano están los 4 cuadernos escritos del puño y letra del beato. En 1870 volvió de nuevo a Roma para presentar su obra del exorcistado a los padres del Concilio Vaticano I, pero las circunstancias hicieron que nunca hubiera respuesta, ya que hubo que aplazar el concilio por el estallido de la guerra franco-prusiana. Todo quedó en nada y el cielo cesó la misión, pero no sin que antes el beato intentara cumplirla con todas sus fuerzas y siempre en obediencia a la Iglesia. 20 años después, el Papa León XIII tenía esta misma visión. Que si el mundo hubiera sabido, pues un carmelita desde Barcelona ya había anunciado este ataque feroz del demonio. Vemos la visión de su santidad, León XIII. Vi demonios y sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la Iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. Pero también León XIII pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Y le diría el Señor al padre Palau: entiende el misterio, mi autoridad está representada en el obispo, y tu autoridad y poder sobre los demonios es una con la del obispo, y está subordinada a la suya. Has cumplido tu misión, y quedas fuera de toda responsabilidad.
Sin la autorización del obispo, los demonios no serán lanzados al infierno hasta que se prepare ante Dios y por Dios otra misión. Los demonios han de completar su obra de maldad, y cuando ésta llega a su medida, entonces serán todos precipitados a los infiernos por una misión especial. La autoridad que Cristo ha dado a su Iglesia ni la destruye ni la disminuye, aunque de esto se deriven consecuencias. La historia ha dado la razón al profeta de Valcarca. ¿Qué falta? La aparición de esta misión, a lo que el padre Palau le pondrá el nombre de la misión de Elías. ¿Por qué Dios permite que suceda todo esto? Para nuestra purificación. Y nos dice, a Dios no le faltan operarios para la edificación de la Iglesia. Todas las criaturas sirven en sus manos, o como instrumentos o como ministros, ángeles buenos y malos, hombres santos y perversos. Todos están ordenados a la edificación de la Jerusalén celeste. Dios en su sabia providencia no dejaría ni demonios ni malos hombres sobre la tierra si de ellos no se sirviera para el bien de los escogidos. Y aparece en Barcelona en 1868 el famoso ermitaño, hasta 1873, el último año ya sin su fundador. Todos estos dibujos están hechos por el padre Palau. El propósito de su publicación era, con sus mismas palabras, alentar la fe y el ánimo de los flacos y robustecer más y más a los valientes. En él, junto a otros colaboradores, trataba sobre la acción de Satanás en el mundo hasta su derrota definitiva, a través de la Inmaculada, por una misión especial, unos apóstoles especiales y al frente de ellos el Elías prometido. Una intervención extraordinaria de Dios. Que traerá el triunfo de la Iglesia. ¿Cuándo será esto? Escribía. Cuando nadie lo crea, ni los mismos católicos. El beato insistía en la importancia de conocer esta profecía bíblica y daba dos señales. Una, en que cuando apareciera esta misión sería perseguida por los mismos católicos o por los mismos malos católicos. Ante su presencia, los demonios se descubrirían en los posesos. Tanto el padre Palau como San Luis María Griñón de Montfort están hablando de lo mismo, ¿no? De esos apóstoles. Pero el padre Palau parece que profundiza más. Aquí vemos al padre Palau en las afueras de la cueva de Esvedra, haciendo penitencia. Eso aparece también en su ermitaño, él se dibuja. Después de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, a la pregunta de los apóstoles sobre la venida de Elías, el Señor le respondió, Elías ciertamente viene a restaurarlo todo, y os digo que Elías ha venido ya. Elías había venido en la persona de San Juan Bautista. Los dos profetas tienen semejante misión y reciben la misma fuerza para anunciar la verdad. San Juan Crisóstomo nos explica, Juan vino como vendrá Elías. Pero si preguntáis por el tesbita, este ya vendrá. Y por esto dijo el Señor, Elías vendrá y restablecerá todo. San Juan Bautista, eso. San Juan Bautista y el profeta Elías tienen semejante misión y reciben la misma fuerza para anunciar la verdad. Llegamos a 1870. Era septiembre. El tifus se hizo presente en Barcelona. Las gentes huían de la capital y Valcarca volvía a estar poblada de gentes. El padre Palau con sus familiares y seguidores se entregaron con decisión al cuidado de los apestados. El penitente se convirtió en un verdadero hospital. Eran días de extrema gravedad, donde se habilitaba a los estudiantes de medicina.
Se necesitaba la colaboración de todos, pero también en esa época había una plaga de curanderos. Por ello, una ley desde 1838 sancionaba con prisión el ejercicio ilegal de la medicina. Por ello, un grupo de médicos aprovechó para denunciar al padre Palau. El 29 de octubre se presentó la policía en els Penitents con 3 coches escoltados por la Guardia Civil a caballo y los detuvieron a todos, 22 mujeres y 17 hombres. El padre Palau en el ermitaño explica la verdadera inspección. ¿En qué consistía? El cabecilla era el doctor Ronquillo y él escribe: la inspección del señor Ronquillo no tiene derecho a ser creída. ¿Vino para formarse de la verdad de los hechos? No. Vino para prendernos a todos, meternos en la cárcel, apoderándose la policía y el alcalde de Horta del edificio y de los intereses que teníamos en él. Vino con la fuerza armada, atropellando a sustos a buenos y enfermos. Actuando con brutalidad y causando la máxima humillación, atravesando toda la ciudad, además pasando por las Ramblas a la hora del paseo de la gente. El 1 de noviembre fueron liberados todos, menos vemos la prisión de Montjuïc, aunque se cree que la prisión donde los pusieron debía ser lo que había quedado del convento de los carmelitas, de los carmelitas descalzos, porque él explica que allí había hecho su noviciado. El 1 de noviembre fueron liberados todos menos el padre, sus hermanos Juan y Rosa y Gabriel Brunet. Rosa, su hermana, ya con 70 años. Gabriel Brunet era uno dels penitents. Ellos ya no pudieron abandonar la prisión hasta el 23 de diciembre, en libertad provisional. El 9 de octubre del año siguiente, la sentencia confirmó la inocencia del padre. Y en medio de todo esto, un milagro para destacar: la hija en estado muy grave del mismo doctor Carlos Ronquillo, el que después sería un gran devoto del padre Palau. El padre sabía que su vida se terminaba. En este último tramo, ya suspendidas todas sus licencias ministeriales por el vicario capitular, Juan Palau y Solé, después del fallecimiento de Monseñor Pantaleón Montserrat, que el vicario es lo primero que hizo el primer día de su nombramiento, que fue el 2 de agosto. El padre Palau entonces ya se dedicó a sus fundaciones. Tarragona sería la última en vida, la casa madre. Aquí está el cuerpo del beato Francisco Palau. Él fundó las Carmelitas Terciarias de la Virgen del Carmen y los Hermanos Terciarios. La rama femenina se dividió en 2. Ahora se conocen como las Carmelitas Misioneras Teresianas, que son las que están en Tarragona, y las Carmelitas Misioneras. Los hermanos desaparecieron la mayoría en la persecución del 36 mártires. Quedaron unos pocos que entraron en el Carmelo Descalzo. Y la misión de penitencia, de restauración dels penitents, quedó allí en Vallcarca, es decir, desapareció. Esos penitents seguirían su vida de penitencia hasta su muerte. A uno de ellos, ya mayor, lo descubrieron durmiendo en el suelo, en la casa de unos familiares, y ante la pregunta de por qué estaba durmiendo en el suelo, él respondió que con el padre Palau siempre habían dormido en el suelo. Su último acto de apostolado estuvo al lado de la hija más fiel, la hermana Juana Gracias, fallecida en Barcelona. Su cuerpo está en el cementerio de Les Corts. Ella desde joven lo había seguido desde Francia. La hermana Juana se encontraba en Calasanz asistiendo a los apestados del tifus y por eso fue que el padre Palau
fue a ayudar a ella y a las hijas que estaban. La situación era muy grave en esa población. El mismo médico y el sacerdote habían fallecido, contagiados. Estamos en la última semana de febrero de 1872. A la vuelta de Calasanz pasó por Aitona y de allí a Barcelona. Fue a despedirse de dos familias muy queridas, anunciándoles su cercana muerte. Así que partió para Tarragona el 10 de marzo. Durante el camino tuvo la sensación de que el demonio lo hería de muerte. Llegando a la casa donde habitaban las hermanas, les dijo que venía a que le curaran las llagas. Ellas, ante esa afirmación, se sorprendieron porque se le veía muy bien, pero a las horas empezaban a aparecer. El tifus mostraba su cara. El demonio hizo su última aparición. Varias veces escucharon al padre Palau pronunciar la fórmula de los exorcismos. Incluso se le escuchaba decir al padre Palau recriminarle que porque se intentaba parecer con la imagen de la Virgen, ¿no? De engañarlo. El beato desde joven había anhelado el martirio. Él deseaba morir arrastrado por las calles de Barcelona. En cambio, Dios le sacó ileso de todos los peligros. El beato anunció que de su capilla de Vallcarca no quedaría piedra sobre piedra, y así fue. Aunque durante un tiempo la intentó salvar el conocido Mosén Cinto Verdaguer, el ayuntamiento de Horta la terminó derribando. Jacint Verdaguer admiraba al padre Palau y quiso seguir su exorcistado, y por eso adquirió els penitents. Pero luego también lo tuvo que dejar, no pudo salvarlo. El padre Palau murió inocente ante la ley civil y eclesiástica de todas las denuncias y acusaciones que durante toda la vida y casi sin descanso se fueron sucediendo. Él murió con la caridad de un padre para todos. Como resumen ahora de todo el mensaje y vida del padre Palau, para que se entienda qué es lo que sucedió en Vallcarca, cuál fue su misión y qué es lo que él nos cuenta a través de su experiencia mística y de las famosas profecías que a veces encontramos en internet sin explicar nada más del beato. El padre Palau entendió muy bien las palabras del Señor en la cruz a San Juan: Hijo, he ahí a tu madre. En su corazón había una llamada desde muy joven. El Espíritu Santo le llamaba a una entrega mayor a la Virgen, pero que iba mucho más allá, hacia la unión con la misma Iglesia. Desde su experiencia mística en la Catedral de Menorca, la Iglesia se le fue descubriendo a través de las santas mujeres del Antiguo Testamento. Aquí he puesto un caso único en la historia de la Iglesia, y esto lo afirman varios autores. Pero como no se ha ahondado mucho en su mensaje, pues parece que esto no acaba de salir. Y vemos algunas de las mujeres de las que el padre Palau habla, que son figuras aún imperfectas de la Iglesia. Hasta que llega el 14 de abril, vemos a Judith, que representa a la Iglesia en lucha perpetua contra el infernal Holofernes, a Raquel como divina pastora que guarda los rebaños del Padre Celestial, cuya mano hay que conquistar durante 7 años, a Sara, hija de Raquel, cuyos 6 maridos son estrangulados por Asmodeo. Estos representan a los sacerdotes indignos. Y a Esther, la reina de misericordia, que calma con su presencia la ira del Rey Celestial.
hasta que llega el 14 de abril de 1864, en que la Virgen María queda totalmente eclesializada. San Miguel anunciará su manifestación. Sal fuera de la cueva y adora a tu Dios. En adelante será María, madre del Hijo de Dios, esposa de José, la que bajará sobre ti. En este sal fuera de la cueva nos recuerda a Elías. Cristo es la imagen total del Padre, la revelación definitiva y total del Padre, y María lo es de la Iglesia. Ver a María es ver a la Iglesia. Contemplar a María es contemplar a la Iglesia. Amar a María es amar a la Iglesia, nos dice el Beato. San Juan, en su destierro en Patmos, ve a María y ve a la Iglesia. El Padre Palau contempla a María y a la Iglesia. El capítulo 12 del Apocalipsis es el centro de su experiencia mística. Y es ahí cuando se le muestra al Beato, como San Juan, la batalla que se cernirá sobre la Iglesia militante, la Iglesia romana. Vendrá un día, llegará una época en que Satanás saldrá de la cárcel, nos dijo el solitario de Patmos, y quedará desencadenado, corromperá a todas las naciones y dirigirá sus ejércitos en batalla contra Dios. Y aquí nos acordamos de Valcarca y la misión especial que el cielo encomendaba al Beato, con la condición de la autorización de la misma Iglesia. Dirá el Padre Palau: si el exorcismo fuera un ministerio ordenado al bien individual o de cierto número de familias, tal vez yo hubiera podido desatenderme. No se detiene aquí. El poder que tras el velo de la fe envuelve está ordenado nada menos que aprender al fuerte armado, que dirige la revolución del mundo y que custodia su dominio mediante gobiernos apóstatas, todas las naciones. Y esta era la misión que se le dio al Padre Palau en Valcarca. No solamente pues atender a esas familias que acudían desesperadas en su ayuda, y sobre todo lo que le pedía a Pío IX, esa orden de exorcistas por todo el mundo. El Padre Palau, desde sus desiertos, contempla los designios de la providencia sobre la sociedad y sobre la Iglesia. No existe una historia puramente humana, sino una historia de salvación. Toda la historia es guiada por la mano providencial de Dios. La Iglesia camina hacia su plenitud. La Iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Solamente con los ojos de la fe se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual, portadora de vida divina, nos dirá el Catecismo. La Iglesia es la imagen viva y acabada de Dios uno y trino, y el objeto esencial y accidental del amor del hombre. Por lo tanto, todo amor no encaminado al bien de la Iglesia es infidelidad. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este mismo orden, la caridad es, por lo tanto, la ley en su plenitud. Nosotros, que pertenecemos a la Iglesia Católica, somos una sola cosa, y las acciones de cada uno influyen en todo el cuerpo místico. Y aquí nos acordamos de la experiencia mística que el Padre Palau tuvo en la Catedral de Menorca. Leemos en el Génesis: entonces dijo Dios a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. La mujer es María y su linaje Cristo. En los escritos del Beato encontramos en palabras de la Virgen: yo soy con mi Hijo cabeza de la Iglesia, así como Adán y Eva lo fueron de la raza humana, según la carne. Cuando te habla la Iglesia, soy yo quien te hablo, le dirá el Señor al Padre Palau. Así como Cristo es el medio de enlace para llegar al Padre, María es el mejor lazo de unión con Cristo y con su Iglesia. María es la que ha hecho posible el nacimiento de la Iglesia con su fiat. La Virgen aún no es conocida, por eso aún no es conocido nuestro Señor como debe serlo, nos dice Griñón de Montfort. Y aquí vemos lo que dicen algunos santos. Vivimos en una época que podría ser llamada el comienzo de la era de la Inmaculada. Bajo su estandarte se combatirá una gran batalla. San Maximiliano Kolbe.
La restauración del reino de Cristo por María no podrá dejar de realizarse. Pío XII. Dios instituirá sobre esta misma tierra una época de paz. San Buenaventura. Una gran época está por venir. La sociedad restaurada en Cristo reaparecerá más joven, más brillante, renovada y guiada por la Iglesia. San Luis Orione. María es la figura perfecta y acabada de la Iglesia. Por lo tanto, María es el modelo de la futura humanidad. Ella es el camino que Dios ha querido para que el hombre pueda conocer y amar a Jesucristo y a su Iglesia, preparando así el día de su reinado, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza, pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo a ser destruido será la muerte. Cristo peleará con el demonio no empleando su divino poder, sino con la flaqueza de su carne, significada en el calcañar. La Iglesia está llamada a participar de la victoria de Cristo sobre el mal, siguiendo los mismos pasos que su Redentor, porque nuestro Señor adquirió las naciones con su sangre y las entregó a su esposa, la Iglesia. Y este es el exorcismo que el Padre Palau anuncia, como una segunda redención, pero esta vez es la Iglesia que tendrá que expulsar al demonio y lo hará. Y en esto también Dios mandará un auxilio extraordinario, la misión de Elías. Para entender qué será esta misión, vamos a la caída de nuestros primeros padres. Estamos llamados al combate espiritual. San Juan Crisóstomo nos dirá, eran como dos ángeles revestidos de cuerpos, sujetándose su carne al espíritu, sin la menor repugnancia. Y en Romanos se nos dice, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne moriréis, pero si con el espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Llegando a la redención de Cristo. En el libro Corazón de Cristo del padre Luis María Mendizábal se lee la civilización del amor a la que tiene que llegar esta humanidad no puede alcanzarse ni pensarse sin el ingrediente de la reparación. La civilización del amor es la humanidad nueva, fruto de la redención de Cristo, como expiación del pecado y reconciliación con el Padre. El objeto de la redención de Cristo es salvar al pecador, transformar el mundo y construir la nueva humanidad. Y vemos en el Apocalipsis cómo se le hace tomar el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra a San Juan. Y se le manda, tienes que profetizar otra vez contra numerosos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Haré que mis dos testigos profeticen durante 1260 días cubiertos de sayal. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra. Aquí, en todo el Apocalipsis, ¿no?, encontramos este misterio de la misión de Elías. Para aplastar la cabeza de la serpiente es necesaria una gran santidad, y esa gran santidad solo la puede formar la madre, hija y esposa de Dios. La tierra no verá una restauración sin María, nos dice el Beato. Aquí un secreto y un misterio, nos sigue explicando la misión de Elías. En el nombre de Elías está explícita la restauración, pero también una gran santidad que se vio en el Antiguo Testamento, en Elías y Enoc. Sabemos que ellos no murieron. El Padre Palau nos dirá que esta misión permanecerá hasta el fin del mundo. Es decir, esta santidad es la que derrotará al último y personal anticristo, como nos dice el Apocalipsis. Para aplastar definitivamente la cabeza de la serpiente hay que vencer todo el mal que por la serpiente entró en el mundo. Por eso antes tiene que venir la restauración, el reinado de María. Esta misión tiene que aparecer antes del juicio de las naciones. Por eso el Beato
alza su voz anunciando su cercanía como algo muy importante que tenemos que conocer y a la que el verdadero católico que haya puesto a Dios como prioridad de vida se podrá unir. Es una misión que crece, en la época de los grandes santos. El Apocalipsis es la culminación y cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Juan lee el Antiguo Testamento a la luz de Cristo y de su Iglesia, pero también interpreta a Cristo y a su Iglesia con la luz que arrojan las profecías del Antiguo Testamento. Juan en el Apocalipsis habla como profeta y se le da un mensaje que debe transmitir. El Padre Palau tiene un conocimiento impresionante de las Sagradas Escrituras. Por todo esto, me atrevo a decir que la misión del Padre Palau está ligada a la de San Juan, como profeta, a la restauración, por el apóstol profetizada, la misión de Elías. Es decir, la misión del Padre Palau está ligada a la de la Iglesia y a su triunfo final. Él anuncia la restauración. Su maestra, su formadora, ha sido la Virgen, la Iglesia. Si pensamos en un signo que nos indica la cercanía de la restauración o reinado de María, lo podemos ver en las apariciones de la Virgen. En Fátima nos ha dicho, al final mi corazón inmaculado triunfará. Allí habla de una batalla, y este triunfo no se puede dar sin la caída del poder de Satanás. Mientras más veamos el aumento del mal, más esperanza debemos tener. Eso es lo que nos transmite el Beato, porque los tiempos de la gran primavera de la Iglesia se acercan. Un tiempo de paz, paz verdadera. El mismo Padre Palau menciona una de las apariciones de su tiempo, y lo hace en el ermitaño. También menciona la Salet. Y fíjense qué es lo que él interpreta. La Virgen aparece vestida y rodeada de estrellas. Son los apóstoles novísimos en medio de los que aparece María para salvar la sociedad humana. El Beato nos hace un llamado urgente, católicos, a las virtudes, a poner a Dios como prioridad de vida, imitar y vivir en las virtudes de María. Él nos muestra el espíritu del Carmelo, el espíritu de Elías, en el Penitens y en la escuela de la virtud. Desde la escuela hasta su exorcistado, el Padre Palau nos está hablando de la conversión y de la derrota del imperio anticristiano por la Iglesia y por lo tanto por María, el signo de estos tiempos. La victoria es espiritual porque esta es la verdadera victoria. Pensemos en los mártires. Ellos vencieron porque no les pudieron quitar su fe verdadera. El imperio de Satanás no caerá sin provocar una gran destrucción. El pecado siempre causa destrucción, tanto espiritual como material. La peor es la espiritual. Claro. El Padre Palau nos señala a María y la práctica de las virtudes para construir, restaurar. Ser apóstoles suyos, soldados que abran paso a los tiempos de la Inmaculada. San Luis María Griñón de Montfort escribe que nadie puede conocer a la Virgen si ella no se le descubre. Hasta ahora no me has conocido porque no me he revelado a ti. En adelante me conocerás y me amarás. Le dice la Virgen al Padre Palau. Dios reveló el misterio de la Iglesia hasta lo que una persona puede soportar en esta vida. A nuestro Beato, a través del misterio de la Santísima Virgen María, pues solo ella podrá llevar al hombre a la plenitud. Él fue como un adelanto. Y hasta aquí un breve resumen de la vida y mensaje de este grande de la Iglesia. Digo breve porque de cada parte sale una charla de 3 horas. Él nos, por su amor, por su celo apostólico, por su celo por las almas, nos advierte de grandes y terribles tiempos que le esperan al mundo y a la Iglesia, pero nos entusiasma también, diciendo que precederán a la gran primavera de la Iglesia, que llevará a la humanidad al plan original de Dios, de la mano de María. Para que con esto terminemos diciendo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos unas palabras del Padre Palau a la Virgen, imitando a las de San Pablo. Ni el ojo la vio, ni el oído puede percibir, y el corazón humano puede formarse apenas una idea o bosquejo de quién es esa Virgen, siempre virgen, esa joven infinitamente bella, esa mujer también formada, siempre ágil, sana, sobre la que reflejan todos los atributos y perfecciones de Dios. Llega ya el tiempo en que la Iglesia ha de revelarse y darse a conocer al mundo, y los hombres la verán y la amarán. La restauración de la sociedad humana, la conversión de las naciones y de sus leyes, porque la victoria de Cristo y de su Iglesia es infalible. Muy bien, Rosa, qué bueno. Pues hasta aquí la conferencia de Rosa María Ver acerca de la vida del beato Francisco Palau. Padre, ¿qué le ha parecido? Pues creo que debemos dar gracias al Señor, a la Virgen Santísima, por la obra que hace en las almas, por la santidad que produce en todos aquellos que verdaderamente le abren el corazón a la palabra de Dios, le abren el corazón a la luz de la fe, y esto nos da esperanza en medio de tiempos de incertidumbre, una esperanza que nos lleva a profesar el credo cada vez más dispuestos a dar la vida por nuestra fe católica. Muy agradecido con Dios por este testimonio tan maravilloso de fe, de amor a la Virgen Santísima, y que a todos nos ayude a ser cada día más fieles en nuestra fe católica. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Padre. Y Rosa, muchísimas gracias por la labor que estás haciendo de dar a conocer la vida de este gran beato. Y bueno, pues gracias también por haber dedicado este ratito aquí al Studium Generale, desde donde intentamos poner pues también nuestro pequeño granito de arena, ¿no?, en la difusión de la vida de estas personas ejemplares, ¿no?, que hoy inauguramos pues con tu conferencia. Muchísimas Así pues, gracias a ustedes. gracias a ti, Rosa. Así que, bueno, si el Padre nos da la bendición, pues despedimos por hoy. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.